Hola amigos, aquí nos vemos en otra aventura. En este caso tenemos aquí un pequeño, vamos a decir, amplificador, aunque realmente es una especie de combo, como una especie de todo en uno, ¿no? Lleva compact disc, lleva radio AM/FM y luego amplificación. Es un Onkyo, no sé si os sonará la marca, y pone aquí que es el CR305TX. Hemos bajado el manual con sus especificaciones y hemos averiguado, pues bueno, principalmente que es capaz de dar en RMS unos 20 vatios por dos altavoces en estéreo, 20 por 2 a 4 ohmios de carga de altavoz, y en RMS da 20 vatios. Así que esto son las pruebas, según pone aquí, probado con 1 kHz. Entonces a 1 kHz de frecuencia genera 20 vatios. Creíamos que era de más potencia, pero bueno. El pico sí que será mayor, pero realmente la potencia nominal, los RMS, que se llaman, que serían los eficaces, son 20 vatios, 20 por 2. Sobre 4 ohmios. También dice que sobre 8 genera 15, sobre 6 ohmios 17 y sobre 4 ohmios pues llega a dar los 20. Entonces, bueno, vamos a intentar repararlo porque nos ha venido de un amigo, de un colega, y lo vamos a intentar reparar porque parece ser que no se pone en marcha. Aunque ya os tengo que adelantar de que realmente sí que se ha llegado a poner en marcha casualmente, pero le haremos un pequeño desarme, porque suponemos de dónde puede venir. Pues haremos un pequeño desarme para ver si es un cable que está cortado, es algún elemento mecánico, ya sea soldadura fría o un cable que da fallos. Entonces, para que no vuelva a ocurrir, pues bueno, haremos una comprobación. Le miraremos el fusible, miraremos un montón de cosas. Y bueno, aquí tenemos este aparatito muy majo, aunque me diréis que ya uno está anticuado, porque este tipo de cacharros ya no llevaban, mejor dicho, el tema de los USBs, ni MP3, ni nada por el estilo. Entonces aquí veis las posibilidades que tiene. Tiene salida de impedancia de 4 ohmios en altavoces para 2 altavoces. Y luego aquí tiene todas las entradas. Tape, que era lo que sería el in-out, tienes entrada y salida. Del tape, que es el radiocassette. Esto es un CDR externo. Y por aquí un MD, que supongo que podría servir como un tocadiscos o cualquier tipo de entrada, una entrada auxiliar. Deduzco. Luego esto es la antena de de AM, perdón, que solo son dos hilos. Y esto sí que es una antena de FM, de frecuencia modulada, bueno, de lo que sería la FM comercial, y es para una impedancia de 75 ohmios. Entonces la podéis conectar si tenéis en casa, igual que tenéis antena de TV, podéis tener un conector exclusivo para la antena de radio y escuchar la FM perfectamente. Entonces, bueno, aquí tenemos el disipador de los finales de los amplificadores. Y bueno, vamos a ver qué tal si lo reparamos, que tiene reparación, y veremos qué tal funciona. A lo mejor hacemos alguna pruebecilla y lo sometemos un poco a una prueba con el osciloscopio, calculamos un poco la potencia, no sé. Comprobaremos a ver que cumple las especificaciones o si las sobrepasa, también podría ser. Quien dice 20 vatios puede ser alguno más. Pero bueno, igual intentamos hacer alguna pruebecilla a ver si podemos verlo. Así que vamos a empezar con él. A ver si lo reparamos. Vamos a ello. Bueno, para empezar ya lo hemos abierto y aquí lo tenemos. Vamos a hacer una prueba de encendido y veremos un poco cómo está. Ahí lo tenéis. Aquí tenemos alguna parte visible, como puede ser, vamos a ver, esto que sería la zona de la fuente de alimentación.
Este puentecito podría ser el responsable, pero bueno, ahora veremos si funciona realmente o incluso está a punto de degollarse, no lo sé. Es posible que este puente lo habrán hecho por algo, por cierto, que pues bueno, hay alguna soldadura fría. Ahora está apagado, estamos tocando, pero está apagado. Vamos a verlo, a ver qué es lo que lleva por aquí. Esto es el sintonizador de AM/FM y bueno, por ahí ya lleva más cosillas que de momento no vamos a tocar ni utilizar. Vamos a ver si esto se pone en marcha o no. Lo vamos a ver rápidamente. Bueno, pues una vez llegados a este punto, vamos a darle conexión. Y bueno, pues como era de esperar, no funciona. Así que lo que podemos hacer es intentar, vamos a ver, ya que no funciona, a ver. Vale, ya debería de verse aquí porque este lleva reloj. Debería de verse ahí y no se ve. No hace ningún efecto. Vamos a manipular un poco a través de cables y demás. Vamos a ver, un momento. Quiero que lo veáis bien claro. Vale. Aquí siempre manipulando con un poquito de talento, Vamos a usar un destornillador cerámico. A ver. Vale. Este no parece ser el responsable. Al menos no aparentemente. Ahí tampoco hay cable. Parece que no se pone en marcha. Aquí tampoco. Bueno, pues para que os hagáis una idea, hemos mirado también tensiones. Ahora sí que funciona. Curiosamente, ahora está funcionando. De hecho, vais a verlo. Se activa un relé. Vale. Lo que vamos a hacer es comprobar y seguramente si el fusible no da tensión, vale, no da tensión, eso significa que está bien. Perfecto, no, eso es que he sido yo, no os preocupéis. Podemos comprobar también tensión en los puntos de entrada, lo que significa que le llega 220, muy bien, ¿vale? Hasta ahí también nos llega. No sabemos realmente el por qué. Ahora activa. Por algún motivo hay algo aquí que de vez en cuando nos está haciendo la rata. Este condensador lo veo un poquito suelto. Habrá que comprobar aquí cosas. Aquí ya han estado manipulando con estaño. Entonces algo han intentado tocar. Pero no sé qué puede ser. A no ser que el transformador tenga algún problemilla. Ahora ya os digo que funciona, pero no sabemos la razón todavía de por qué falla. Entonces habrá que seguir buscando, habrá que localizar la avería. Esto es una avería intermitente que a veces va, a veces no va, y esto habrá que localizarlo. Habrá que hacer muchas labores de investigación. Bueno, después de hacer una pequeña búsqueda, nos hemos dado cuenta de una cosa, de que por mucho que toquemos, realmente no lo vamos a encontrar. A ver. Ahora lo hace. Vale. Esto simplemente es un... A ver. Vale, ahora no lo hace. Tarda, porque la pantalla tarda en aparecer. Vale. Ahora no hace ningún efecto. Aquí tampoco. Con este condensador que se movía, en principio tampoco. Tiene pinta de que debe de ser algún componente.
Puede ser de condensadores, que es muy probable. Habrá que mirar todos los electrolíticos que lleva la propia fuente de alimentación. Y luego podría ser algún transistor que tarde en calentarse y entonces empezará a generar la corriente. Tiene pinta de todo ello. Ahora, por ejemplo, si le damos, funciona. Vale. Y se mantiene estable, lo que significa que si se mantiene estable hay un componente que está haciendo la rata, tarda en calentar. Es decir, que no la has pichado del todo, pero está a puntito. Entonces, bueno, habrá que seguir insistiendo. Vamos a ver. Y según veamos, pues habrá que... Vamos a dar un poquito de iluminación. Así. Ahí estáis viendo. Bueno, habrá que mirar la fuente de alimentación y observaremos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a ver. Bien. Bueno, pues hay que extraer la fuente de alimentación, no queda más remedio. Vamos a ello. Bueno, pues como se puede ver por aquí, ya os habéis dado cuenta, bueno, tenía que soltar un cablecillo de alimentación. Ahora está desconectado, por supuesto. Siempre que manipuléis, desconectado. Como podéis ver, a ver, vamos a ver cómo se ve aquí. ¿Veis? Esto está muy mal. Entonces, este va a ser el primer condensador que vamos a soltar y lo vamos a comprobar, porque posiblemente esté dañado de alguna manera. Puede ser el responsable o no, pero vamos, tiene pinta de que hay una probabilidad muy elevada. Así que lo que vamos a hacer es extraer este condensador. También paralelamente extraeremos este, ya que si el uno está un poco mal, el otro también puede estarlo. Comprobamos los dos y vemos cuál es el que puede ser el responsable. También hay otro que hay que vigilarlo, que sería este. Ese también hay que controlarlo un poquito, pues porque puede ser que nos dé algún problemilla. No tiene por qué, pero lo que haremos será quitarlo y lo cambiaremos. Vamos a ver si averiguamos cuál es el problema. Bueno, amigos, más o menos hemos conseguido el... A ver si se ve un poquito claro. Vale. Aunque lo tenemos que comprobar un poco, a ver si realmente es este. Llevaba en la etapa de la fuente de alimentación, llevaba un pequeño regulador, un 78M56A. Y estos, según hemos podido comprobar, son equivalentes a un 7805. La potencia tampoco debe de ser mucho mayor. Este es el único que tiene, que es aislado, eso sí. Es un tipo de integrador regulador que es aislado. Entonces no necesita ni mica ni nada para poder aislar la masa de aquí. Y por otra parte, pues bueno, ahora le hemos colocado un 7805. Este en teoría es de 5,6. Parece que funciona. Lo que ocurre es que tiene un pequeño retardo al arrancar. Pero bueno. Por lo demás, vamos a intentar volver a colocarlo. Hemos rehecho también el puentecito que tenemos aquí, porque parece que estaba un poquito suave. Aquí lo tenemos, este puentecito. Este lo hemos rehecho de nuevo. Y parece que al menos arranca con un poquito más de seguridad. Pero vamos a comprobar, a ver. Hemos puesto aquí 7805. Volveremos a colocar este, el suyo. Y probaremos de nuevo. A ver si realmente arranca o no arranca. Vamos a verlo. Bueno, vamos a ver un pequeño intento. A ver si funciona o no. Le damos marcha. Y de momento no hay arranque. Con este no hay arranque. No es un arranque tan rápido. Lo que significa que este regulador no funciona muy bien.
está muy claro. No, con este regulador no va bien. Si comprobamos las tensiones, pues nos daremos cuenta de que no funciona. No. Vamos a ver si comprobamos las tensiones. A ver si realmente da lo que tiene que dar o no. En la entrada sí que tendremos su voltaje. A ver. Y en la salida 5,6. La tensión la tenemos. Ahora es cuando empieza a dar. Vamos a apagar. Ahí tenemos algo. Aún no arranca. Le cuesta. Aún no arranca. Aún no arranca. Ya ha arrancado. ¡Ay! No, tiene un arranque que no es natural. Me temo que algo le ocurre. Ahora sí que va bien. Pero no. Antes ha tenido un arranque que no es muy natural. No sé por qué. Realmente esto funciona. Es lo curioso. ¿Por qué hace esto? Sin embargo, con el 7805 no hace ese efecto. Y tampoco sabemos por qué. Bueno, aquí sí que parece funcionar al cabo de un rato, pero no es lo normal. A ver, le podemos colocar algún tipo de antena. Ahí. Y ahora podemos hacerle escanear un poco. Sensibilidad, la ratio sí que tiene mucha. Ahora apagamos y encendemos. Vale. Sí, funciona. Una vez que ya lo hemos cargado, parece que funciona. Pero bueno, no es una forma muy natural. Bueno, como después de hacer un montón de pruebas, pues hemos visto de que no reacciona porque tiene un retardo al arrancar. Ahora sí que veréis que funciona. Vale. Lo podemos poner en marcha, funciona perfectamente. Ponemos radio. Vale, perfecto. Sintonizamos incluso. Esa mismo, da igual. Vale. Pero realmente pues no funciona como queríamos. Sí que hemos visto que según el manual de servicio técnico, hay un modo de resetearlo. Hemos visto, después de toquinear mucho en la fuente de alimentación, pues realmente no hay nada estropeado en la fuente, porque simplemente es un retardo. Al ver en el esquema teórico de que todo está controlado a través de la CPU, porque esto es más moderno de lo que parece, pues parece ser que hay que hacerle un reset. Así que vamos a probar con el reset. Bueno, después de ver el manual, nos dice que hay que pulsar Memory y después Display y mantenerlo hasta que se ilumina todo. Entonces, apretamos Memory y Display. Vale. Soltamos, todos los segmentos se ven perfectamente y ahora simplemente dice que el preset de la memoria de preset se inicializará y será retornada a factoría. Vale, pues le damos a Clear. Clear, que supongo que interpreto que será esto. Cualquiera de estos dos.
O esto o esto, vale. En principio ya está. Vamos a ver. FM. Anda, aquí hay cambios. Vamos a ver. No. Sigue sintonizando en con 55. Esto es un detalle que no sé por qué lo hace. Realmente allá hay una sintonización en 5. No sé, eso serían 95, 50 kilohercios. No sé por qué. No sé por qué. Apagamos. Anda, ¿esto qué significa? ¿Que necesitamos darle al clear todavía? No, ya está. Acaba de limpiar, pues. Lo que significa que si enchufamos FM, bien. A ver. No, sigue sintonizando con 55. No entiendo el por qué. Vale. Ahora en principio está limpio. Así que lo que vamos a hacer va a ser apagarlo y ver cómo responde. A ver si realmente ya se ha solucionado el problema o no. Vamos a ello. Bueno, y como podéis comprobar, pues al final lo hemos ajustado, sobre todo en frecuencia, porque buscábamos un poco la avería en el tema de lo que sería lo digital, y resulta que simplemente había que tocar en el sintonizador. Entonces, vale, ahora ya cuando busca precisamente en el centro, aproximadamente. ¿Por qué era esto? Simplemente por un pequeño desajuste en la bobina que digamos centra la frecuencia de lo que es el sintonizador de FM, y también incluido en el de AM, por supuesto. Lo que tocamos en un lado afecta en el otro. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido? Vamos a verlo. Pues que sencillamente, a ver, por aquí, vamos a ver, que tengamos un poquito de iluminación, eso es importante. Así, ahí lo tenemos. Ahí se ve bastante bien. Bueno, pues sencillamente el ajuste de lo que es la sintonización, la sintonía, es este. ¿Qué es lo que hay que hacer? Dejar la frecuencia que tenemos de referencia de un canal cualquiera, dejarlo digitalmente en esa frecuencia, y aunque no lo llegamos, ir sintonizando hasta que lo escuchemos. Y como hay un margen, digamos que hay que dejarlo un poco en el centro. No tenemos una visión completa de la frecuencia. Entonces, bueno, pues sencillamente le ajustamos eso, la frecuencia, al sintonizador, y se queda centradito. Y ahora sí que sintoniza las frecuencias como es debido. Luego el otro de los problemas. En la fuente de alimentación no ocurre nada. El reset lo hemos hecho y no hemos conseguido lo que esperábamos. Entonces, bueno, tampoco le vamos a dar más importancia de la que tiene, pero bueno, ahí está. El problema ahí está y sigue. Lo que significa que, bueno, en un momento dado, pues habrá que solucionarlo. Podemos buscar un poco de información, a ver si es el funcionamiento habitual de cuando lleva un apagado completo. Lo que ocurre es que deja de funcionar esa parte, ¿no? Hasta que la CPU le da señal. Pero bueno, de momento el equipo funciona. Una vez que lo tienes en marcha, el equipo funciona perfectamente. Entonces no lo achaco a un problema, porque si no podría ser inestable, se podría estropear algo, y no ocurre así. Entonces, por lo tanto, interpreto que creo que funciona bien. Habrá que buscar información y veremos si es un comportamiento habitual o es un comportamiento anómalo. Interpreto que puede ser normal, pues porque como es un reloj, funciona como reloj, pues es posible
que tenga esa función cuando lo apagas del todo, ya que no lleva pila de mantenimiento de memorias ni nada por el estilo. Pero bueno, por lo demás, pues hasta aquí todos los ajustes que hemos podido dar. Teníamos un ajuste de la frecuencia del reloj interno de la CPU, pero no tiene ninguna importancia tampoco, entonces no le vamos a dar más digamos, visibilidad de lo que de lo que ya tiene. Y bueno, pasaremos al montaje completo y veremos el funcionamiento, que posiblemente hagamos una pequeña prueba de potencia, a ver si cumple la reglamentación de las especificaciones. Si da los 20 vatios, si no, haremos una pequeña práctica, que seguramente os gustará a algunos. Y veremos, comprobaremos un poco si da la potencia, si no, y la potencia real, y no la que te pueden vender por ahí, ¿no? Que hay a veces que te venden unas potencias exageradas cuando realmente no lo son. Así que vamos a ir viendo. Vamos a proceder al montaje, lo dejamos todo como estaba, bien cerradico, y yo creo que ya será hora de poner la prueba. Vamos a ello. Bueno, y en esta ocasión lo que vamos a hacer es un pequeño proyecto, por así decirlo, y lo que vamos a hacer con el amplificador es el comprobar la potencia que saca según especificaciones. Decían las especificaciones que era capaz de sacar alrededor de 20 vatios con una entrada de 1 kilohercio. Es decir, lo vamos a hacer en plan laboratorio porque es la manera adecuada de medirlo, con una frecuencia estable. Entonces, en este caso, según especificaciones, era capaz de generar 20 vatios por canal en una frecuencia de 1 kilohercio. Entonces usaremos una de las entradas, que será la entrada de tape, de lo que es casete de cinta, y lo vamos a poner, vamos a ver, aquí, en tape. Perfecto. Bueno, pues una vez colocado ahí, lo que vamos a hacer es inyectar una señal, y lo vamos a ver en el osciloscopio. En el osciloscopio veremos un nivel de señal. Lo haremos rápido porque hemos preparado improvisadamente una pequeña carga, una carga ficticia que nos ayudará a hacer todos los cálculos, que se trata de esta carga ficticia, que lo hemos conectado a un canal, en este caso no sé si era el canal izquierdo, si no me equivoco. Bueno, pues esta carga conectada al canal izquierdo va a ser la que nos dé aproximadamente los 4 ohmios. Las he enlazado en serie pues porque así aguantan un poquito más de potencia, pero procuraremos no sobrepasar estos niveles. Tenemos ya la sonda conectada y vamos a enfocar el osciloscopio para ver concretamente, vamos a ver si podemos enfocar perfectamente. A ver, es posible que nos estorbe un poquito, vamos a ver. ¿Ahí se ve bien? Sí, ahí se ve un poquito mejor. Bueno, aquí veremos qué es lo que es capaz de hacer. Vamos a ver, vamos a inyectar con un nivel de señal máximo, 1 kilohercio, ya lo tenemos, vale. Pues vamos a ver qué es lo que sale por aquí. Subimos un poquito, vale. Ahora estamos sacándolo a través de los cascos. Ahora activamos la salida. Ahí ya empieza a salir. Bueno, no queremos tampoco forzarlo, porque esta resistencia, si no, se pondrá bastante tibia. Vamos a ver si conseguimos ver un poco más amplia la frecuencia. Así. Ahí si aumentamos, ¿veis? Y aquí estamos teniendo 5 voltios pico a pico. A ver cómo va. De momento aguanta. Esta potencia la aguanta. Ahí tenemos 5 voltios pico a pico y la RMS, que os explicaré cómo funciona. La RMS, que es la eficaz, tenemos 1,67. Si subimos,
Subimos. Esperar un momento. Antes de nada, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer lo siguiente. Así. Así veremos la onda mucho mejor. A ver cómo va de temperatura. Vale, parece que no se recalienta. Perfecto. Subimos. Tenemos 3 voltios RMS. Y... ¿veis que se aplana? Ese aplanamiento, vamos a bajarlo. Ahí no hay distorsión. Cuando se aplana hay distorsión. Tenemos 10 voltios RMS y 28,6 de máxima pico a pico. Ya se pone caliente. Vale. Ha llegado el momento de desconectarlo. Bueno, creo que habéis visto un poquito el momento. Podemos darle un pelín más. Ahí lo veis. Vale. Unos 10 voltios. Bueno, pues para que os hagáis una idea, esos 10 voltios, vale, así, la carga se refrigerará un poquito. Desconectamos la entrada de señal. Bien. Ocurre una cosa con todo esto. Vamos a ver. ¿Y qué es lo que ocurre? Hay un pequeño detalle con el tema de los RMS. Y es que con las potencias es un poco complicado. En 10 voltios RMS tenemos una potencia de 10 vatios. Se puede hacer la cuenta y realmente los 10 voltios RMS sobre una carga de 4 ohmios equivalen aproximadamente a lo que son 25 vatios. Si hacemos la cuenta nos saldrían 25 vatios. ¿Qué es lo que ocurre? Que el RMS realmente da más. Esto da más. Porque llegas hasta unos 15 voltios máximo. 15 voltios que de pico pueden ser más de los 28 que hemos visto. ¿Qué es lo que ocurre? Que esa potencia de más que es capaz de dar, que podría llegar, si hacemos el cálculo, 15 voltios RMS equivalen a unos 50-56 vatios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eso sobre 4 ohmios, ¿eh? Siempre la resistencia es muy importante, que es la carga del altavoz. En este caso hemos hecho una carga ficticia, con unas resistencias bobinadas, que aguantan un poquito más de potencia. Vale, parece que ya se va refrigerando. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que esa potencia es la que es capaz de dar, entre 20 y 25 vatios es capaz de dar sin distorsión. A partir de ahí el resto es distorsión, con lo cual es una potencia que no es eficaz. Entonces la potencia eficaz, tiene razón el manual, es capaz de dar los 20 sobrados. 20 que calculándolos salen 25 vatios, que son los 10 voltios RMS. Equivalentes a, en pico a pico, tenemos ahí una onda de unos 28 voltios. 28 pico a pico. De punta a punta. De negativo a positivo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Eso lo explicaremos en otro vídeo, que explicaremos lo que es voltaje pico a pico, voltaje máximo o de pico y voltaje eficaz, que es lo que normalmente miden los polímetros, los tester. El osciloscopio es capaz de ver más cosas, ve la onda completa, pero los polímetros convencionales no lo hacen. Pues esto era todo. Simplemente que las potencias siempre las que valen son RMS. Todo lo demás, el pico a pico, hay que ver si es eficaz, si no. Fiaros siempre de la potencia RMS, que es la potencia eficaz. ¿De acuerdo? Todo lo demás, pues sí, tendréis un margen del potenciómetro que podéis subirlo más de la cuenta, pero al final se queda en distorsión, con lo cual de nada te sirve sacar 50 vatios cuando realmente esos 50 vatios son todo distorsión. Y solo cuando llegas a 20-25 vatios son los reales que se puede escuchar correctamente el audio. La alta definición, por así decirlo, del sonido, ¿no? El Hi-Fi. High Fidelity. La alta fidelidad, perdón. Pues el tema es ese, que todo lo que se os vende muchas veces utilizan
Esto pasa como con las fibras y demás. Utilizan que si megabits, megabytes, pues todo cuando utilizan lo de mayor valor, en este caso que serían los vatios de pico, salen potencias muy elevadas que son muy vendibles, muy comerciales, pero que realmente no es el valor real. El valor real, para que podáis hacer una comparativa de un equipo a otro, tiene que ser siempre la potencia eficaz, la potencia RMS. Entonces, eso es todo. Simplemente era hacer esta pequeña prueba, que sepáis que se puede ver con una pequeña carga. No lo hemos hecho, se puede hacer con un altavoz, por supuesto, pero con un altavoz te soltarías a 20 vatios. Tendrías un pitido ensordecedor. Entonces lo hemos hecho con una carga ficticia. Y así podemos ver realmente la potencia. Calculándola, por supuesto, porque no hemos visto más que niveles de tensión. Pero con las fórmulas apropiadas se puede sacar, ya recordaréis el vídeo de la potencia. Pues con las fórmulas adecuadas se puede sacar perfectamente la potencia de un equipo amplificador. Así que bueno. Bueno, lo que vamos a hacer ahora va a ser, para entender un poquito el esquema, vamos a ir a la carpeta donde tenemos el propio manual de servicio, que lo conseguimos descargar. Hay muchas veces que lo interesante es intentar descargar los manuales tanto de funcionamiento como de servicio. Entonces, tenemos aquí, vamos a ver, aquí lo tenemos. Manual de servicio. Y este manual de servicio está muy bien porque tenemos esquemas teóricos, etcétera, etcétera, que nos ayudarán a encontrar pues las averías. Explica muchas cosas, tanto de desmontaje, como podéis ver, partes, piezas, componentes, tornillería, todo. Bueno, aquí tenemos diagramas de bloques, explicando pues cómo funciona todo, la zona de la fuente de alimentación, el microprocesador central, que es la placa madre. Luego tienes la unidad de recepción, la etapa de amplificación, etcétera, etcétera. CD digital, el procesador. Lleva un montón de cosas, ¿eh? Es bastante completito. No es un amplificador en plan chino cudeiro, ¿eh? Está muy bien, muy bien. Y, por ejemplo, en este caso nos vamos a centrar donde era la fuente del problema, que es esto, precisamente la fuente de alimentación. Bueno, aquí tenemos, como podéis ver, un montón de zonas. A ver. Y nos vamos a centrar en esta zona. En esta zona, porque en esta ficha se concentra todo. Todo nuestro problema venía dado lo del encendido por esto, el power y el power off, estas dos patillas. Muy concretamente la de power off, que es la que necesita la CPU. Esta es la que envía la tensión a CPU constante de 5 voltios y esta es la de retorno de encendido. Al retornar el encendido, al dar orden a la CPU, lo que hace es con esto, activa este transistor, lo polariza y lo que hace es activar los relés que le dan potencia al amplificador. Es decir, que le da alimentación a la potencia del amplificador. Si no, lo deja todo desconectado y solo mantiene reloj y poco más. Aquí tenemos distintas tensiones, pero nada más. Entonces nos centraremos en el power off y aquí veis, todo esto lo hemos eliminado. Hemos suprimido esta resistencia de 3K3, que era SMD, esta otra de 2K2, también SMD, y esta de 1K que era de medio vatio. Bueno, pone aquí medio vatio, pero yo creo que lo que había era un cuarto de vatio, pero bueno, es igual, tampoco es irrelevante. Y lo más importante era el diodo Zener. Sospechaba que pudiera ser el diodo Zener, pero no era el culpable. El culpable realmente es de donde tomaba esta tensión de referencia, que la coge de aquí, de esta parte del transformador. El transformador tiene muchos bobinados de secundarios, entonces tiene distintas tensiones.
En este caso es una tensión, no sé si será de unos 12 o 13 voltios, porque con el tema de el puente rectificador de los diodos, que son esto, pues lo que hace es elevar un poco la tensión. ¿Y qué ocurría? Que este condensador, aunque esta parte no se veía afectada, pues realmente con este diodo separador, realmente todo lo que venía por aquí sí que se veía afectado. Entonces, el problema radicaba aquí. Y este condensador tenía un mal funcionamiento. Al dar un mal funcionamiento, ¿qué es lo que hacía? Que la parte de 5 voltios caía esa tensión. Si cae la tensión, no recibe la tensión nominal por encima de alrededor de 4,7. Más de 4,5 voltios necesita para que la interprete como un buen funcionamiento. Entonces, si estaba por debajo de 4,5 o 4,7, no había tensión en CPU y no respondía. Hasta que la carga de este condensador actuaba, empezaba a funcionar al cabo de un rato y lo que hacía era pues hacer que no cayera la tensión, que digamos que reactivaba esa tensión, ¿no? Entonces hemos cambiado este condensador, lo hemos puesto nuevo y esta etapa de aquí la hemos sustituido con un 7805. Hemos simplificado el circuito en un 7805, que es un circuito integrado regulador, y nos olvidamos del tema. Pensábamos que era, lo podíamos haber dejado simplemente con haber cambiado el condensador, pero bueno, con esto se queda más seguro. Hemos suprimido esta zona y la hemos sustituido con un 7805. Así de simple. Y con esto hemos solucionado el problema. Así que, bueno, con esto es para que veáis un poco la utilidad de los esquemas teóricos, que son muy importantes. Son complejos, eso sí que es verdad, pero son muy importantes. Y la verdad es que esto tiene muy buena pinta. Aquí hay otro diagrama de bloques más interesante, que te hace comprender un poco más generalizado el funcionamiento. Y aquí ya todo el listado de componentes. A la hora de pedir repuestos te puede resultar muy útil. Así que, bueno, que sepáis que se puede reparar. Simplemente hay que tener la información adecuada. Y a veces perder el tiempo. Hay averías que son muy conocidas. Gente experimentada pues lo podrá hacer porque siempre está acostumbrado a reparar lo mismo. Entonces ya se conocen prácticamente todos los problemas. Pero bueno, por lo demás, yo creo que está bastante bien. Así que en el apartado de teoría, con esto lo tenemos solucionado. Bueno, una de las cosas que sí que hemos llegado a hacer ahora, como podéis ver, es este condensador, que en principio, y si no me equivoco, vamos a ver. Sí, debería ser de 47 micros, aunque no es muy relevante para lo que nos incumbe en este momento, pero sí que es verdad que en algo afecta. Vamos a verlo. Si medimos esa capacidad, ahora vais a ver, bueno, lo ponemos a 0 y veréis que no da la capacidad correcta. Este condensador no está bien, 23 micros, no. Debería dar 47. Este condensador no va bien. Este se podría cambiar, pero es que también tenemos otro inconveniente. Y es que el diodo, este diodo Zener, precisamente, que es el que determina una tensión, vamos a ver si lo podemos enfocar. A ver. Vamos a ver. Si podemos dar un poquito de iluminación. Ahora sí. Ahí lo tenemos.
pues este diodo, por ejemplo, nos está dando 1,2. Es posible que el responsable sea este. Lo ponemos al revés. 0,7. Vale. Que es un Zener de 5,1. Entonces lo que vamos a hacer es desoldarlo y veremos a ver si vienen por ahí los tiros. Vamos a comprobarlo. Bueno, como podéis ver, al final así se ha quedado. Porque no hay manera de conseguir estabilizar la tensión a 5 voltios. Así que hemos suprimido todo el circuitillo y cogemos una tensión de otro punto con una resistencia simplemente por puentear y limitar un poquito esa tensión, y una vez llevada hasta aquí podemos el hacer que estabilice a 5 voltios, y este ya funciona correctamente, y lo que hace es el enviar los 5 voltios a la CPU, que es lo que necesita para hacer el arranque, ni más ni menos. Así que ya lo tenemos funcionando. Ahora ya a la primera, sin ningún problema. No sé por qué no funciona esa salida. No sé por qué, porque en la entrada sí que hay unos 8 o 9 voltios, casi 10, y realmente a lo que los saca con el diodo Zener, pues no hay manera de que saque los 5 voltios. Así que lo hemos conseguido cogiendo más tensión y con un 7805. Ahora lo que hay que ver es de cómo comprimir todo esto y hacerlo más pequeñito y poder colocarlo aquí superficialmente, porque estos son más aparatosos. Realmente no necesitamos esta potencia, entonces habrá que ver cómo lo organizamos para que realmente solo funcione con uno pequeñito, y si no, pues veremos la manera de cómo colocar esto de tal manera que tampoco estorbe demasiado. Se puede colocar de todas maneras, pero bueno, es un poco más complicado. Iremos viendo cómo, pero por fin lo tenemos solucionado. Centradito de frecuencia y solucionado el problema de la alimentación, del arranque del encendido, que parece que le costaba y muchísimo, entre 5 y 10 minutos. Así que bueno, vamos a arreglar todo esto y lo podremos cerrar. Bueno, pues al final lo hemos podido solucionar y simplemente vamos a ver los cambios que hemos hecho, que estaba, ahora veréis, vamos a ver. Hemos localizado la avería y había un problema de que tenía un retardo de encendido. ¿Y qué es lo que ocurría? Vamos a ver si vamos a enfocar un poquito y así se puede explicar mejor cómo funciona. Ahí. Resulta que tenía un problema de que en el encendido tardaba mucho. Por algún extraño motivo, esta fuente de alimentación es bastante compleja porque alimenta muchas zonas de lo que es el equipo. En este caso el amplificador, el amplificador radio CC, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que la zona que alimentaba, hay una parte muy importante que es de baja tensión, de muy baja tensión, que es esta zona, estos dos puntos, que son las que alimentan el reposo para el encendido o el apagado. ¿Qué ocurre? Que en este caso este equipo lleva una CPU y esa CPU controla todo, controla incluso el encendido. Es decir, cuando conectamos, no conectamos de la fuente de alimentación, la fuente de alimentación está siempre conectada cuando el enchufe lo dejas puesto, porque lleva un reloj. Entonces, ¿qué ocurre? Que para la orden de encendido necesita una tensión de mantenimiento la CPU. ¿Qué es lo que hace? En estos dos puntos, lo que hace es, primero necesita una tensión de esta fuente de alimentación de 5 voltios que le tiene que venir a esta patilla. Y luego ocurre que cuando tú le das al encendido, si esta patilla tiene 5 voltios la CPU,
responde y puede controlarlo. Si no tiene los 5 voltios, y en este caso, por algún extraño motivo, lo que hacía era el dar una tensión por debajo de 5 voltios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vale, tenía por aquí la radio. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando la tensión está por debajo de 5, la CPU no se inmuta. ¿Qué es lo que pasaba? Realmente el problema de todo esto era un condensador. Aunque lo hemos cambiado todo, pero el problema era un condensador. Un condensador que tenía la capacidad muy mal y lo que hacía era pues provocar que la tensión cayera. ¿Qué ocurría? Que aquí llevaba un diodo Zener, que era este, el de 910, y este Zener era el que regulaba 5 voltios, de 5,1. Pero si la tensión que le llega de entrada en este circuito de resistencias es más baja, no puede regular. Se quedaba abajo. ¿Qué ocurría? Que como el condensador tenía un funcionamiento anómalo, pues ese electrolítico, conforme iba cargando, al cabo de un tiempo, conseguía dar la tensión suficiente para que se encendiera todo esto. Y el culpable era este condensador. Lo hemos cambiado, era un condensador de 47 microfaradios. Está cambiado, tenemos aquí todas las piezas. Y al cambiar el condensador, ya todo empieza a funcionar. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos sustituido todo este circuitillo, que era el que daba los 5 voltios para alimentar a la CPU. Lo hemos cambiado y sustituido por un 7805, un integrado regulador que estabiliza la tensión a 5 voltios y nos olvidamos del tema. Con el condensador cambiado, hemos quitado el puentecito, la resistencia de un K que había por encima, etcétera, etcétera, y hemos aprovechado esos puntos. Y aquí tenemos la entrada de alimentación, esta es masa y esta es la salida de alimentación. Y esta salida de alimentación va directamente a esta patilla. Entonces, cuando damos encendido, como esta patilla tiene 5 voltios, ahora sí que los tiene. ¿Qué es lo que ocurre? Que la CPU reacciona y dice, vale, te enciendo. Y entonces le manda la señal a esta otra. Ahora, por ejemplo, ahora está apagado. Y si, por ejemplo, vamos a ver qué tensión tenemos. ¿Lo vais a ver? Perfectamente. Ahí se verá claro. Cogemos un punto negativo, con cuidado de no cortocircuitar. Aquí veréis que tenemos 5 voltios. Aquí hay que andar con mucho cuidado, 5 voltios. Aquí de momento no hay nada. Damos la orden de encendido y seguimos teniendo 5 voltios. Y aquí tenemos ya 4 voltios, que son los que necesita. Ni más ni menos. Aquí no hagáis caso a esta tensión, que no hay ningún problema. 4 voltios. Y aquí tenemos 5, que es la salida del regulador, que es esta, que es el mismo punto. Y ya lo tenemos funcionando. Simplemente hemos sustituido el circuito que funcionaba con un diodo Zener, pues le hemos metido de manera exagerada un pequeño 7805. Así que con esto hemos solucionado totalmente el problema. Bueno, y con esto pues ya lo tenemos totalmente operativo. Así que bueno, amigos, nos vemos en la próxima y hasta luego.